Nadie me preparó para mi primer trabajo y me tocó aprenderlo a golpes. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Carlos Jiménez, ingeniero mecatrónico con maestría en inteligencia artificial del TEC de Monterrey. Bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión les vengo a platicar lo que fue para mí ser de estudiante de tiempo completo a ahora un profesionista de tiempo completo. Empezamos. Primero les voy a platicar brevemente sobre cómo fue mi historia académica. Como bien saben, lo he platicado, a mí académicamente me fue muy bien. De hecho, puedo decirles que me gustó mucho la universidad, me gustó mi carrera y disfruté cada paso. Fue mucho esfuerzo, por supuesto, pero entonces debido a todo mi esfuerzo, trabajo, motivaciones, etcétera, realmente me gustó mucho. Primero que nada les voy a platicar un poco sobre lo que fue mi historia académica. Como ustedes saben, lo he comentado aquí anteriormente, a mí me fue muy bien académicamente. Me gradué de mi licenciatura en ingeniería mecatrónica con 95 de promedio global sobre 100. También disfruté muchísimo las actividades, mi carrera, los conocimientos que adquirí, los profesores, la universidad, realmente todo encantador con eso. Lo que pasa es que yo nunca me opté por inscribirme a hacer prácticas profesionales, que es algo que sí recomiendo bastante, pero bueno, más adelante les platico el por qué. Yo nunca hice prácticas profesionales y esto porque yo siempre me clavé tanto en la carrera de andar estudie y me enfoqué demasiado en lo académico y en aprender cada materia también como pudiera. Yo en mi familia soy el primer ingeniero, entonces no tenía mucho contexto como cómo sería la vida del ingeniero una vez egresado. Lo único que sabía es que entre mejor estudiara, mejor me podría ir laboralmente, o eso es lo que yo pensaba. Cuando estaba por terminar mi carrera, que yo terminé en un 8º semestre de la carrera de ingeniería, porque adelanté materias, que después les platico más sobre eso, yo en mi 8º semestre, antes de empezarlo, apliqué a un trabajo por primera vez. Así es, jamás había aplicado a ningún solo trabajo ni práctica profesional. Sin embargo, en mi universidad, en el TEC de Monterrey, siempre hay una bolsa de trabajo que te están compartiendo constantemente para que tú busques aplicar a alguna si es de tu interés. En mi caso decidí aplicar a John Deere, esta empresa que se dedica a manufacturar tractores y desarrollar tecnología alrededor de lo que es la agroindustria. En ese caso yo apliqué a una posición de ingeniero de diseño de arneses, o en inglés Harness Design Engineer, que era como se postulaba la vacante en inglés, que de hecho, dato adicional, les recomiendo ampliamente, y más si van a ser ingenieros, a aprender inglés, pero para antier, porque es algo indispensable. Después les explicaré más sobre ello. Entonces, en mi 8º semestre, antes de comenzarlo, mandé mi currículum por primera vez. Jamás había ni siquiera mandado un currículum para una vacante, pero ya tenía currículums, eso sí los puedo decir, porque en mi universidad ya había cursos, había tomado bastantes técnicas sobre cómo desarrollar un currículum de la mejor manera posible, simulaciones de entrevista y demás tips que te pueden ir dando ahí entre compañeros y profesores que tienen más experiencia que tú. Ahora bien, mandé mi currículum, primer currículum que mando a un trabajo de verdad, que en este caso fue el de John Deere. Y si me contactan, yo estaba muy emocionado, me contactaron, ya empecé a entablar conversación con lo que era el empleador de parte de John Deere. Todo excelente, tuve una primera entrevista brevemente por teléfono. Son preguntas muy básicas como qué promedio tienes, qué cosas te gustan, cuál es tu disponibilidad de horario, etcétera. No dura más, yo creo, de 15 minutos esa llamada, a lo que me dice, ¿sabes qué? Perfecto, con esto te paso a tu siguiente entrevista. La primera entrevista, si mal no recuerdo, fue con alguien de jerarquía, como de jefe o supervisor. Ahí empezó lo más complicado, una entrevista técnica, ahora sí de verdad. ¿Qué les puedo decir? Todos los años de estudio que tanto me aventé en ingeniería mecatrónica dieron resultados. ¿Por qué? Porque en la entrevista, claro que me preparé. Por supuesto que hice mi investigación sobre la empresa, sobre lo que hacen, de lo que va la vacante y demás información técnica que pudiera recabar sobre qué voy a hacer en mi vacante, ¿no? En ese entonces no había ChatGPT ni inteligencia artificial que te ayudara tan fácil, entonces me tocó hacerlo un poquito más a mano, como lo solíamos hacer. Entro a la entrevista, yo bien nervioso, era en línea, me acuerdo perfectamente, porque todavía estábamos en pandemia. Yo estaba trajeado para mi entrevista en línea con la otra persona del otro lado en la pantalla. Empieza la entrevista, muy amable la persona, y me empieza a hacer preguntas técnicas sobre materiales, sobre qué software se ha utilizado para el diseño en 3D y demás cosas. Me acuerdo que llegó un punto en el que genuinamente me dijo, saca una hoja, saca un bolígrafo y una calculadora, porque vamos a empezar a hacer cálculos. Así es, hice cálculos de verdad en mi primera entrevista de trabajo. Técnicamente la segunda, la primera fue del reclutador de recursos humanos, pero bueno, en esta primera entrevista con un ingeniero sí hice cálculos de circuitos eléctricos, hablamos sobre cómo podría diseñar ciertas piezas, me ponían ejemplos y cómo las iba a diseñar y demás cuestiones. Sí tuve que hacer sacar resultados en calculadora sobre resistencias equivalentes, resistencias de Thevenin, cosas de ese estilo, cosas que se ven en mecatrónica y en circuitos y quien sea que sea afín a temas electrónicos.
eléctricos. En fin, me fue bastante bien. Y no me dieron formulario, no me dieron pistas. Simplemente me pusieron un circuito enfrente de mí y me dijeron, por favor, calcúlame las resistencias y voltajes de estas partes de este circuito. Entonces, para esto le tengo que agradecer muchísimo a mi profesor, ingeniero de Cienfuegos, si mal no recuerdo. Profesor, muchísimas gracias, ya que ese fue el profesor que más me enseñó sobre circuitos. Fue el que me dio en aquel entonces circuitos eléctricos 2, que era donde se analizaban justamente este tipo de cuestiones. Entonces, me fue muy bien, me felicita por mi desempeño. De ahí paso a mi siguiente entrevista. Esta segunda entrevista igual fue técnica, un poco más relajada, ya no tuve que sacar cálculos. Me acuerdo que fue más enfocada sobre el diseño en 3D, que yo en ese caso manejaba lo que era bastante el SolidWorks. Ahí utilizaban en John Deere otro tipo de software, pero bueno, era bastante similar. Entonces ahí platicamos sobre qué técnicas conozco para hacer el modelado y cómo las implementaría para ciertas piezas. Posterior a esto, deciden darme una oferta económica, a la cual no era negociable. El reclutador me contacta para una junta para verlo de la oferta económica, me hacen una pequeña presentación, me dicen, no es negociable tu oferta, es tu primer empleo, aquí te lo estamos ofreciendo, no tienes experiencia previa. Bueno, este tipo de cuestiones no me las comentó, sino ya son cosas que yo reflexioné. Lo que no era negociable, eso me lo dejó muy claro, pero sí fue muy interesante ver todo el paquete de compensación que te dan o lo que te ofrece la empresa al ingresar. Cosas bastante buenas, cosas que en ese momento no valoré lo suficiente, y ahí después les tendré que comentar el por qué. Porque uno, en especial yo, al ser mi primer empleo, no me imaginé que lo que me estaban ofreciendo era una mina de oro en comparación de muchos otros empleos, lamentablemente, en México, porque era un empleo formal, con prestaciones reales y prestaciones muy por encima de la ley. Pero de nuevo, era mi primer empleo, era la primera vez que mandaba un currículum y me fue excelente. Yo pensé que esto de conseguir trabajo iba a ser facilísimo. Qué equivocado estaba. Sin embargo, eso fue allá cuando todavía tenía unos escasos 21 años. Hoy en día ya tengo 25 años, entonces he aprendido bastante durante estos años de profesionista. Continuando con la historia, quedo seleccionado, acepto la oferta, me presento mi primer día de trabajo y vaya, no estaba preparado para lo que venía. Esto fue el choque más grande que tuve en mi primer día de trabajo. Llego, me presento a las instalaciones, soy fulano de tal, mire, aquí tengo para mi primer día de trabajo, para la posición de ingeniero de diseño de arneses, por supuesto, adelante. Ya nos sientan, somos un grupo de personas las que vamos a ingresar ese mismo día, diferentes áreas, todos, si mal no recuerdo, ingenieros, nos hacen una breve presentación, empiezan a llegar los que iban a ser nuestros futuros jefes de área para coordinarnos con ellos, y recuerdo que todo fue muy dinámico en un principio y muy interesante, pero entonces nos trasladamos ahora sí donde iba a ser mi ubicación de trabajo, que eran unas oficinas allá en la ciudad de Monterrey, en donde ya llego a mi cubículo, donde iba a ser mi escritorio y demás, y creo que, si mal no recuerdo, para ese entonces eran como las 10 de la mañana u 11 de la mañana, y yo salí hasta las 4 de la tarde. Esa era mi jornada, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Mucha parte de la mañana se fue en esta primer junta de introducción sobre conocer, abrir tu cuenta nómina, etcétera, etcétera. Pero para lo que no estaba listo para el hecho de que iba a tener que aceptar estar sentado muchísimas horas, a veces incluso sin hacer nada. Ojo, no quiero decir que no se hacía nada, por supuesto que se hacían cosas, y más en la computadora. Somos ingenieros de diseño de piezas mecánicas que se hacen en software. Lo que pasa es de que, claro que hay tiempos muertos, y esto sobre todo era para lo que no estaba preparado. Los tiempos muertos, yo nunca me imaginé que existirían y que fueran tan comunes en los trabajos, o al menos ha sido mi experiencia en mis últimos 4 empleos. Los tiempos muertos son algo lamentablemente muy frecuente, que alguien como yo, que soy tan dinámico, que me gusta estar en tantas cosas, me resultaron fatales, sobre todo anímicamente y también físicamente. Claro, estar sentado todo el tiempo sin moverte casi no es lo más saludable, y sobre todo si trabajas tanto en computadora, una postura rígida todo el tiempo, y sobre todo para tu vista, puede ser demasiado cansado, aunque a veces es difícil de explicar a otras personas que no se dedican a trabajos de oficina, pero para mis compañeros godines allá afuera, sé que ustedes me van a entender cuál es ese sentimiento de cansancio de estar todo el día sentado tus 4, 8, 9, 10 o más horas nada más en tu escritorio, y sí, tal vez haciendo cosas, mandando correos, revisando cosas, pero es sentado y sin moverte de tu lugar. Eso es complicado. No estaba listo para esto. ¿Por qué? Les voy a hacer una comparativa. Piensen en la universidad. Al menos desde mi experiencia, la universidad fue asistir a diferentes clases, en diferentes salones, con diferentes profesores, compañeros, horarios, etcétera. Entonces era todo muy dinámico y variable.
no te aburrías. Por ejemplo, yo entraba a las 7 de la mañana a una clase, después iba a otra clase a las 10 de la mañana y todas eran en diferentes salones, diferentes compañeros, entonces siempre estaba como que muy fresco, estabas muy activo, te parabas, caminabas a otro edificio, etcétera. Aquí no, era todo el tiempo sentado en el mismo lugar y claro que esto tiene sentido porque es más eficiente, no te tienes que desplazar, ahí tienes a todo tu equipo con los que te necesitas coordinarte o trabajar y demás cuestiones. Solamente que este cambio fue de un día para otro, era la primera vez que trabajaba de verdad y fue, por Dios, me acuerdo perfectamente, tenía un sentimiento de agobio tremendo, decía, qué aburrido es esto, porque en el primer día es muy normal y para aquellas personas que ya lo han experimentado es muy normal no tener mucho que hacer. Normalmente, si tienes suerte, van a tener todo un plan para lo que le llaman en inglés onboarding o lo que vendría siendo en español como un plan para introducirte a las rutinas de la compañía, donde te van a explicar cómo funcionan las cosas, las diferentes áreas de departamentos que existen dentro de tu empresa, responsabilidades, tareas, cómo se realizan ciertas funciones administrativas, etcétera. En fin, la cuestión aquí es que necesita que haya alguna persona disponible dentro de la empresa que te dedique tiempo a ti para que te pueda explicar todas estas cuestiones. Y si no, te va a tocar aprenderlas por tu cuenta. Y créeme, amigo, eso es bastante complicado. Aprender cosas de un lugar que no conoces por tu cuenta es muy tedioso. En mi caso, por fortuna, tuve compañeros que fueron bastante amables y me fueron explicando cosas tras cosas conforme fueron pasando los días. Lo malo es que las cosas por aprender son infinitas, desde el vocabulario que tú no tienes ni idea de cómo utilizar, porque algo que yo jamás había pensado es que iba a tener que aprender un vocabulario o una jerga que se utilizaba internamente. Internamente me refiero en lo que es en el mundo laboral y no solamente en el mundo laboral, sino concretamente en la empresa o en el área donde trabajas. Van a haber palabras y modismos que solo ahí se manejan y tú tienes que tratar de aprenderlos rápido porque si no te quedas fuera de la conversación. Es decir, por ejemplo, cosas así como por favor envíame un render ASAP y bájalo por ahí de la base de datos de no sé qué cosas. No sabes qué base de datos, no sabes qué es ASAP, que significa ASAP, que es como as soon as possible, que es un anglicismo, y demás palabras que empiezan a utilizar y tú te quedas con cara de ¿qué me estás diciendo, amigo? Estamos hablando siquiera español. Eso es muy normal. Entonces les digo, las horas sentado ahí sin hacer nada estático, fatal, fue mi primer choque y tener que acostumbrarme me costó mucho. No sé cuánto tiempo les cuesta a la gente acostumbrarse a eso. Yo en lo particular, al ser alguien tan dinámico, yo creo que me tomó aproximadamente unas 3 semanas realmente estar cómodo con esa idea, realmente estar quieto y decir, ok, esta es la manera de trabajar y hay que adaptarnos a ella. Eso me costó a mí, porque yo siempre estaba, pues qué excusa busco para levantarme. Después le agarré el ritmo, le agarré el modo y ya vi como unos compañeros agarraban diferentes excusas, que es que si voy al baño, voy a la maquinita a comprarme algo, voy a hacer X o Y, Z, para estirar las piernas, para respirar un poco, para moverte, que incluso si no tienes excusas, una recomendación que te puedo dar, sí, de salud, es que si te levantes de vez en cuando, cada media hora, cada 45 minutos o 60, para estirar un poco, porque si no es sano estar tanto tiempo sentado estáticamente para tu cuerpo y sobre todo también para tu vista. Se ve muy cansada, muy forzada por tantas horas enfocando una pantalla. Son cosas que algunos de seguro ya lo saben, pero si no lo sabes, tómalo en cuenta, amigo. Ahora, otro gran choque fue el tener un jefe. Obviamente la experiencia de tener un jefe puede ser muy variable para muchas personas. Hay jefes muy buenos y jefes muy malos y entre en medio hay una gran escala de grises de jefes. Yo les puedo decir que en mi primer trabajo tuve un excelente jefe. Realmente estoy muy agradecido. Edgar, te mando un saludo. Fue un gran jefe, me gustó mucho su liderazgo, que es algo muy importante que no se alcanza a ver en todos los jefes. Realmente me sentí que me introdujo muy bien a los compañeros, me hacía formar parte del equipo, que eso es algo muy importante. Pero aquí les va el choque más grande que tuve con esto de tener un nuevo jefe. Aunque mi jefe, por supuesto, fue bueno, yo lo que principalmente pude resentir como cambio de ser estudiante a ser un empleado fue el hecho de tener responsabilidades que impactaban mucho más. ¿A qué me refiero con mucho más? Por ejemplo, tú en la escuela te encargan un proyecto para final de semestre y lo vas desarrollando o se te olvida y lo desarrollas al último, que eso nos ha pasado a muchísimos, y pum, no lo entregas o lo entregas mal y tiene muchas fallas, etcétera. ¿Qué pasa? Tu profesor lo va a revisar, lo va a checar y te dice si pasaste o no pasaste en base a los criterios que se establecieron de la evaluación. Eso es normal, nada más pasas de un sí pasaste a un reprobaste y es todo lo que va a pasar. Ahora, las repercusiones en el mundo laboral son muy diferentes. En este caso, tú si no hiciste un entregable, si lo hiciste mal, si no lo entregaste a tiempo y demás cuestiones, lo que puedes estar impactando es primero que nada a ti mismo y tu reputación como empleado o como compañero. Pierdes confiabilidad para hacer las cosas, o también el hecho de que puedes impactar la empresa negativamente perdiendo mucho o poco dinero sobre los proyectos que están llevando a cabo, y eso puede impactar en muchas otras cosas. Y por supuesto que si empiezas a fallar mucho, la gente va a empezar
a dejar de confiar en ti o en tu capacidad para hacerle los trabajos, y peor aún, te pueden hasta despedir por no tener un buen desempeño o un suficiente desempeño en tu área laboral. Entonces sí, tener en mente esta cuestión de que el impacto de lo que tú haces es muchísimo mayor y más fuerte de lo académico a lo laboral, y que haya pasado en tan solo un día, eso era complicado. Sinceramente yo no me imagino cómo le hacían esas personas que, por ejemplo, en la universidad jamás entregaban ni una sola tarea o la querían siempre hacer al final y a veces no lo hacían bien, y pasar al mundo laboral y el hecho de que si entregabas algo mal, tu jefe te regañaba y te decía, ¿por qué lo hiciste mal si te di suficiente tiempo? Bueno, aprendes un montón de habilidades. Trabajando, la verdad, yo siento que aprendí muchísimas cosas, sigo aprendiendo cosas, por supuesto, uno nunca deja de aprender, pero sí les puedo decir que cuando estuve en mi primer empleo, que me hubiera gustado hacer prácticas profesionales para aprender esto, como quien dice, entre comillas, en blandito, es decir, en donde pude haber hecho ensayo y error un poquito, porque yo entré como ingeniero de tiempo completo y diseño de arneses. Yo tenía mi jornada de 9 horas al día, que en México se supone que es de 8 horas, pero en realidad son 9 horas o 9 horas y media, porque normalmente en un deber ser deberíamos trabajar 8 horas de lunes a sábado, pero en realidad trabajamos de lunes a viernes, y eso nada más alargan un poquito más entre semana. Pero eso es otra cuestiones de la Ley Federal del Trabajo aquí en México, etcétera. Muchos paréntesis. En fin, esas fueron las 3 principales cosas que me impactaron a mí cuando empecé en mi primer trabajo, pasando directamente de ser un estudiante a ser un ingeniero. Y cosa importante también, fui ingeniero de tiempo completo y estudiante de tiempo completo todavía. En las mañanas iba de 7 a 4 de la tarde a lo que era mi jornada laboral, y de 5 a 8 de la noche estaba en clases de lunes a viernes. Fue algo obviamente bien pesado, bien difícil, no lo recomiendo, la verdad lo desaconsejo porque está muy extenuante. Si lo puedes evitar, evítalo y llévatelo un poquito más calmado, que el burnout es algo real, o el agotamiento extremo. Pero les voy a compartir una frase que alguna vez un amigo me dijo en la carrera: ¿cómo se forman los diamantes? A presión. Y justamente es así como nos hemos ido formando, a base de presión. Nada más tengan cuidado, que eso sí, la presión en exceso puede ser muy complicado. Para cerrar en este video, si estás pasando por una situación similar, en este choque de tener un jefe, de tener un horario, responsabilidades que impactan más fuertes, de que te aburres en el trabajo, sobre todo, que fue lo que más me pesó a mí por el tiempo muerto, no te preocupes, que no estás solo. Muchos pasamos por esa etapa y me encantaría saber tu experiencia aquí en los comentarios. Dale un like y comparte el video si te gustó. Por favor, cuéntame aquí sobre todo cómo fue tu experiencia laboral, cómo viviste este primer encuentro con la vida profesional. Obviamente esto fue un trabajo de ingeniero de oficina. Tal vez tú tuviste otra experiencia ejerciendo tu profesión de otras maneras. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia. Por favor, comenta aquí abajo. Sin más por el momento, me despido. Yo soy Carlos Jiménez. Fue un gusto que me hayas acompañado en un nuevo video, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.